Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos simplemente decir unas ideas que nos puedan ayudar para el trabajo colaborativo de todos nosotros como investigadores, los jóvenes investigadores y los demás, los coinvestigadores y demás, pues para constituir todo un aprendizaje alrededor de la ciencia de datos. Vamos a tratar de les propongo de una manera estructurada, entonces estructurada en el sentido de que la unidad didáctica o el curso de ciencia de datos tenga una secuencia didáctica conversada por todos. Nos vamos para GitHub para que veamos esa estructura y ver dónde trabajamos nosotros juntos y cómo podemos alimentar cada uno eh, esa unidad didáctica, ese curso en ciencia de datos para divulgación científica y el beneficio pues de toda nuestra Bajo Cauca y nuestra seccional eh, y nuestra región en cuanto a en cuanto a este saber que también aporta a la investigación científica. Entonces nos vamos al repositorio Cielo de Antioquia Mira su Cielo. Ese lo obtienen con https dos puntos slash jihad.com slash marco-canas slash cielo. Entonces así llegan a ese repositorio. Cuando estás en él, usted se va a curso, que lo queremos, como queremos virtualizarlo, gracias al apoyo de la universidad, entonces nos vamos a curso virtualizable ciencia de datos y en él vas a encontrar pues ya toda la estructura. Entonces en este momento, por ejemplo, no está. Entonces me diría, bueno, y si no está, ¿qué es lo que tenemos? Siendo que en esa estructura queremos aprender primero Python, un módulo de Python, luego un módulo de estadística para ciencia de datos. Bueno, primero el módulo de Python para ciencia de datos, luego el módulo de estadística para ciencia de datos y luego aprender visualización de datos, preprocesamiento de datos, selección de modelos y presentación de modelos consolidados, por decirlo así, esa es la secuencia, además de aprender luego redes neuronales. Entonces, si eso queremos, lo dejamos en esta parte en cuanto a estadística descriptiva. Aquí deben de estar, miren que aquí tenemos un curso virtualizable, estadística para ciencia de datos, estadística descriptiva. Entonces, la estadística descriptiva tendría que estar aquí el cuaderno de la media, la mediana y la moda, que son las medidas de tendencia central. Entonces, nosotros debemos de, para actualizarlo, tú te vas a la carpeta que en tu carpeta de documentos está esta carpeta GitHub que obtuviste cuando clonaste el repositorio Cielo o Sky, como lo llamo yo. Entras a Sky, al curso virtualizable y en él, en estadística para ciencia de datos, pues usted entra a estadística descriptiva, luego sigue estadística inferencial, esa sería la carpeta de la que sigue es estadística inferencial, que es donde vemos probabilidad, el concepto de probabilidad y distribución de probabilidad. Entonces, inferential statistic. Y así tenemos dentro de nuestra secuencia que primero vemos estadística descriptiva, luego estadística diferencial y dentro de estadística descriptiva una carpeta que sea la número uno para medidas de tendencia central y luego medidas de variabilidad. Entonces, medidas de tendencia central y luego la otra unidad y es las medidas de variabilidad. Entonces, bueno, pues dos medidas de variabilidad de los datos, medidas de variabilidad de datos, por decirlo así. Entonces, así ya tenemos esa primera parte y luego en las medidas de tendencia central traemos la media y eso ya los tenemos acá de lo que hemos visto de la semana pasada y lo que vamos a ver mañana. Entonces yo me voy a, en GitHub a didáctica en ciencia de datos, donde está una propuesta de enseñanza que pertenece ya no está no tengo que mirar su cielo, sino a didáctica en ciencia de datos, y nos vamos a estadística descriptiva y de las medidas de tendencia central tomamos los tres cuadernos que aquí descansan. Entonces los ponemos
en GitHub, en el repositorio Cielo, en el curso virtualizable en cuanto a estadística para Data Science, en cuanto a estadística descriptiva, luego medidas de tendencia central y copiamos los 3 cuadernos. Aquí donde tú haces todos los cuadernos, es decir, los archivos de extensión IPYNB, cada vez que tengas uno, simplemente lo ubicas bien en la carpeta y ahora cuando lo vas a traer, te vas al computador y previamente debes de instalar a Git Bash y configurarla para que desde ahí actualices a GitHub, a la red social donde nosotros publicamos o hacemos divulgación científica de nuestro aprendizaje en ciencia de datos y nuestra enseñanza en ciencia de datos. Entonces le damos en GitBash, ya te voy a pasar también un vínculo en donde puedes configurar esta aplicación. Hoy nada más te voy a decir es cómo utilizarla, entonces aquí lo maximizamos, luego le vamos a decir Change Directory, es decir, váyase a documentos, yo me voy a ir en mi computadora, documentos, le doy un tabulador para que me lo escriba, me lo complete, me lo pone en mayúscula, después le digo GitHub porque queremos ir a la carpeta GitHub, que fue la carpeta clonada donde está el repositorio Cielo, y luego le ponemos, para mí yo lo tengo numerado 8, Cielo o Sky, y cuando te ubicas ahí le das Enter, él ubica el computador, estás en una terminal de GitBash, ubica el computador en esa carpeta, en la carpeta 8 Sky o de Cielo, y cuando estás ahí le dices git status y este código git te da, aquí pongámosle simplemente escribes git status él te da que de esa carpeta que has modificado. Entonces dice, bueno, aquí modificaron de curso virtualizable una cuaderno que había no titulado y también otro cuaderno no virtualizado de la carpeta de estadística descriptiva y los emails de los jóvenes investigadores. Y también dice que no ha sido untracked file. Nos está indicando que hay otro que es el de medidas de tendencia central, otra carpeta que ha sido modificada. Entonces usted le dice que efectivamente va a adicionar, entonces git.add. Y él te va a tomar todo lo que hayas nuevo que haya que actualizar en el repositorio Cielo en la red social GitHub. Y antes de que lo termine de hacer, yo les voy a mostrar cómo está el antes y cómo va a estar después. Bueno, aquí ya te lo he mostrado cómo está. Entonces vamos a ver que efectivamente aquí nos va a aparecer en estadística descriptiva las medidas de tendencia central cuando terminemos. Entonces miremos, pues git commit -m y le escribes entre comillas simples o comillas dobles un mensaje que diga, bueno, hoy he agregado 3 cuadernos referentes a las 3 medidas de tendencia central. Cierras comillas y le das enter, porque este Git, el lenguaje Git, es un controlador de versiones. Lo que se busca pues en GitHub en realidad es que uno no solamente publique, sino que pueda llevar un control de las versiones de los proyectos que vaya evolucionando, de tal manera que nosotros cada vez vamos a ir mejorando la medida que vamos creciendo en la investigación. Entonces eso nos va a servir, por esos mensajes nos van a servir para poder recapitular ciertas versiones cuando sea necesario. Que decir la versión que cuando empezamos el proyecto, entonces que uno pueda devolverse a cierta parte. Y luego por último decimos git push, de poner allá. Cuando le decimos eso, él efectivamente actualiza en la red social lo que acabamos de hacer. Miremos que efectivamente lo hace. Le damos actualizar aquí en el Cielo y vemos de que ya aparece medidas de tendencia central que no estaba antes y aparecen nuestros 3 cuadernos de media, mediana y moda. Entonces podemos abrir el de mediana
y ver que efectivamente él nos tiene todo lo que hemos dicho sobre la mediana, que es una medida de tendencia central muy buena para hallar datos atípicos presentes en un dataset. Para hallarla se ordenan los datos, luego se halla el dato central, mirando siempre que si el número de datos es par, pues debemos de tomar el promedio de los datos centrales, y si el número de datos es impar, pues debemos de hallar simplemente el elemento central de todos los datos. Y los ejemplos que hemos puesto en la práctica anterior y la evaluación y los referentes donde se tomó. Entonces así uno ve cómo puede actualizar como grupo de manera colaborativa las cosas, y cuando quieres bajar lo que otro actualizó, antes de hacer todo esto le dices git pull, de como de traer lo que otra persona ya ha actualizado. Entonces como equipo algunos ya van a actualizar antes que nosotros, pues entonces empieza con git pull para actualizar lo que otros ya aportaron a nuestro trabajo, y luego si le das git add para adicionar lo nuevo que quieras publicar y el aporte que estás haciendo a nuestro grupo, a nuestro trabajo colaborativo de investigación en ciencia de datos y datos meteorológicos. Muchísimas gracias, jóvenes investigadores. Los felicito por tu trabajo y Dios los bendiga.